Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema el monitor o comentador dentro de la celebración eucarística. Las moniciones, hay varias clases de intervenciones, indicativas, posturas corporales, el modo de realizar una procesión, otras explicativas, ambientar una lectura desde un contexto histórico y otras exhortativas, desde qué actitud espiritual podemos cantar un salmo responsorial. ¿Qué es una monición? Es un aviso que se da a la comunidad, es una instrucción que se dirige a la asamblea reunida. Ahora bien, ¿cuáles son las cualidades de la buena monición? Que sean breves, no a los tonos pesados, escolásticos o muy prolongados de la monición, que sean sencillas, diáfanas, ayudar a captar mejor el contenido del rito o de las lecturas, evitar frases muy elevadas, abstractas, difíciles de comprender, o a base de oraciones subordinadas queriendo decir todo. Que sean fieles al texto, este es un tercer elemento. Es decir, que la monición ayude a escuchar la palabra desde la actitud justa, sin manipular su interpretación, dejándola abierta y realizar el gesto simbólico, por ejemplo, el gesto de la paz, exactamente dentro de su identidad y finalidad. Quinto aspecto, que sean discretas en número, hacer las convenientes y no siempre las mismas, evitando muchas palabras. Otro aspecto, que sean pedagógicas, producir el efecto deseado, despertar el interés por la lectura, suscitar la actitud interna de escucha, de disposición a Dios que va a hablar. Que estén bien preparadas, normalmente por escrito y además en coordinación con el que preside la celebración eucarística o litúrgica. Es importante que haya confluencia de direcciones entre el que preside con su homilía, el que hace las moniciones y el que escoge y dirige los cantos. Esto es importante. Pistas sencillas sobre el modo de hacerlas, que las diga la misma persona para dar unidad al conjunto. El que proclama la lectura no debe ser el que también dice la monición. Así distinguiremos la palabra de nuestra palabra. Es decir, así distinguiremos la palabra de Dios de la palabra humana. Esto es importante y sobre todo para evitar la repetición de ministerios. Las moniciones no se tienen que hacer desde el ambón. El ambón es única y exclusivamente para la proclamación de la palabra. Por eso se le llama la mesa de la palabra. Habrá un espacio, un atril, en un espacio diferente donde se dirán las moniciones. Es mejor decirlas aunque estén escritas. La monición pide una especie de comunicatividad especial. Por eso deben de estar escritas para no estar improvisando. Y un último elemento, las moniciones que ofrecen los libros o las hojas pastorales las tienen que considerar el monitor o el equipo que prepara la celebración, el equipo de liturgia, como sugerencias, como material que tendrá mucho de aprovechable, pero no como dogmáticas, es decir, seguirlas al pie de la letra, porque cada comunidad parroquial es necesario que realice sus propias moniciones en torno a la asamblea, en torno a la palabra, a partir de lo que allí se dice con sentido litúrgico y sintonía con la comunidad, deben llegar al lenguaje más válido de una monición. Respecto a la monición de entrada, que motive próximamente la celebración que inicia, conectarla con la vida,
con la fiesta o las circunstancias especiales del día. La monición a la palabra de Dios, que no sea una homilía anticipada o un resumen de lo que ya la lectura misma va a decir, que no adelante el contenido o la resuma. Otro elemento que prepare la escucha, motive la actitud de interés y de obediencia a la fe. Es útil que presente el contexto histórico de una palabra, es decir, de una lectura, que despierte la atención de la comunidad a partir de las circunstancias que estamos viviendo en la actualidad, o que suscite una pregunta reflexiva sobre nuestro modo de comportarnos frente a esta situación, sobre si se aplican estas palabras de increpación o de alabanza. La monición lo que hace es presentar que la lectura que vamos a escuchar es de interés también para nosotros. Esto significa motivar a escuchar la palabra, abrir el apetito. Ahora bien, si pudiéramos decir en cierto sentido, un manual de monitores, tendríamos que decir la importancia del monitor. ¿Qué papel tiene este servicio o ministerio litúrgico? El servicio que un monitor realiza en la celebración es muy antiguo, aunque el nombre sea actual. El monitor guía con sencillez al pueblo en la celebración. Ahora bien, existen 3 clases de intervención de un monitor. Indicativas, como lo hemos dicho al inicio de esta exposición. Las indicativas señalan las posturas corporales, indican algo, el modo de realizar una procesión, etc. Exhortativas, desde qué actitud espiritual podemos cantar un salmo responsorial, nos exhortan, nos invitan. Y luego las explicativas, que consisten en ambientar una lectura desde su contexto histórico, porque nos explican en qué zona geográfica, en qué momento histórico, etcétera, se realizó aquello. Las moniciones las puede realizar un laico con preparación catequética, teológica, etcétera, bíblica. El monitor ha de iniciar con palabras breves, humanas y espirituales, en donde trata de motivar la celebración que comienza, conectarla con la vida, con la fiesta o las circunstancias específicas del día. Algunas observaciones importantes. La monición no se trata de una homilía adelantada, como lo hemos dicho, sino de crear la conciencia de que todos formamos una comunidad celebrante y que se prepara para lo que va a hacer en común, lo que se va a hacer en común. Las moniciones antes de las lecturas. Antes de las lecturas caben varios modos de realizar las moniciones. Se puede hacer una en conjunto, si hay unidad entre sí, como en las grandes fiestas, o una cada lectura, una monición para cada lectura. No debe ser una homilía anticipada o resumen de la lectura misma. No se trata de adelantar el contenido, sino de preparar la escucha, despertando el interés. A veces es útil presentar el contenido histórico de una lectura, de una época, de un profeta o una circunstancia para comprender la lectura. ¿Qué propósito tiene el ministerio del monitor? Debe coordinar de acuerdo con el presidente los varios momentos de una celebración. De hecho, debe siempre su ministerio realizarse en torno al párroco o al sacerdote que presidirá la celebración eucarística. Para ello es importante que se ponga de acuerdo no unos minutos antes de iniciar la celebración, sino días antes, sobre todo si es el párroco, si es el vicario de la parroquia, o si es el sacerdote que vendrá a celebrar la Eucaristía durante ese día. De él depende la belleza, la sencillez y el orden de la celebración. Lleva el ritmo de la celebración, no se adelanta y tampoco se debe atrasar. Su servicio a la comunidad requiere un lugar adecuado, visible delante de todos,
no una voz anónima, sin subirse, por ejemplo, sin estar en el atril. El atril es el lugar reservado para el monitor, pero no, no debe de ser la mesa de la palabra. La mesa de la palabra es únicamente para la proclamación de la palabra. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si en este caso el ambón o mesa de la palabra, que sea un lugar no tan destacado como el ambón o la sede del presidente. La presencia del monitor ayuda a la comunidad a captar dónde está en cada momento de la celebración. Se requiere que esté atento a la celebración y no esté distrayendo a la comunidad, buscando las hojas de cantos o municiones, etc. Es decir, que el monitor comprenda que no es el protagonista en la celebración. Lo más importante de su trabajo lo hace antes de la celebración. Por eso debe preparar cada momento, cada munición. Póngase de acuerdo con el presidente antes de la celebración, sobre todo lo que se tiene preparado, llevar en orden a lo que respecta el material. Y también si habrá procesión de entrada, procesión de ofrendas, etcétera, para que pueda preparar las municiones adecuadamente. Reparta con tiempo las lecturas, o en caso de que esté el equipo de liturgia, bueno, será el responsable de esto. El monitor debe tener una buena formación litúrgica para comprender cada momento de la celebración eucarística o de la celebración de alguno de los otros sacramentos. Un monitor no puede dirigir una celebración si no conoce su estructura. Debe estar bien preparado, por lo tanto, y presentado, ya que está a la vista de la asamblea. Entonces es recomendable que no solamente tenga una preparación, digamos, académica, litúrgica, pastoral, bíblica, etcétera, sino que también su presencia, su forma de vestir, sea adecuada a lo que se está celebrando. Debe recibir de buen modo los comentarios que le hagan después de su participación, es decir, estar abierto a las críticas, sobre todo las críticas constructivas, aquellas que le ayudarán a realizar mejor su ministerio de monitor. No debe desanimarse por las críticas, al contrario, debe tomarlas en cuenta, considerando que las críticas buenas se escuchan y se consideran para realizar mejor su ministerio. Y las críticas destructivas, bueno, pues solamente se escuchan, pero se desechan, porque aquello que vaya en detrimento de su persona, aquellos aspectos humillantes, no debe integrarlos a un proceso de formación. Aunque todo sirve para la formación de un ser humano, Dios nos utiliza muchas formas para ayudarnos a ser mejores personas. ¿Cuáles son las cualidades de una buena munición? Bueno, ya lo hemos dicho, que sean breves, llevar bien preparados sus comentarios, con una sobriedad que los haga asimilables, que ayude a la gente a comprender lo que se va a realizar y lo que se está realizando, que sean claras, que no requieran explicación, que las palabras sean eficaces, sencillas, pensadas de antemano, bien redactadas, evitando las repeticiones y exageraciones, y que digan solamente lo necesario, que sean discretas. No hace falta que se hagan todas las posibles, o que se hagan todas las posibles, sino las que parezcan más convenientes y que no siempre sean las mismas. Pedagógicas, deben producir el efecto deseado, despertar el interés y suscitar un diálogo interior con Dios. Preparadas, normalmente y siempre es general esta orientación, que sean por escrito y en coordinación con el sacerdote que presidirá la celebración eucarística días antes. Habrá que dialogar con él qué lecturas va a tomar. Habrá procesión de entrada, procesión de salida, procesión de ofrendas, procesión al momento del evangelio, etc. Unidad. Es conveniente que las diga la misma persona para dar una unidad al conjunto de la celebración. Adecuadas. Las municiones que ofrecen las hojas pastorales o los libros las tiene que considerar el monitor y no como un material que tiene que utilizarse a la fuerza, es decir, son una guía orientativa para realizar las municiones
que se tomarán, que se realizarán, que se tomarán en cuenta, que se dirán en la celebración eucarística en aquella comunidad determinada. Apoyo. La munición no está llamada a utilizarse siempre, pero la munición es orientativa y ayuda a que la estructura de la celebración tenga un orden, porque eso ayuda a la gente a comprender lo que se está realizando en aquel momento. La munición no es un elemento constitutivo de la celebración, sino un subsidio a la misma. O sea, no forma parte del rito de la celebración litúrgica. Esto es importante. Por lo tanto, bueno, habrá lugares donde no haya munición ni monitor, pero esto no desmerece la celebración. Evidentemente, bueno, donde sea posible, porque existe un equipo de liturgia y hay un buen trabajo realizado por parte del párroco o del sacerdote que está a cargo de aquella comunidad, pastoralmente hablando, y ha hecho este esfuerzo, es muy valorable. La munición debe hacerse únicamente si lo exige o por lo menos lo aconseja la ocasión, y deben ser aprobadas, es decir, que la munición tenga su aprobación del que preside, dándoles un carácter de oficialidad y eclesialidad, es decir, revisar el contenido de las mismas para evitar equivocaciones. Orientadoras. Las municiones deben servir para ubicar el texto que se va a leer. Fieles al texto. Cada pasaje tiene su propio tono y cada gesto ritual su finalidad. Sencillas. Evitar que la munición invada excesivamente el ambiente celebrativo y se convierta en homilía. Oportunas. El monitor debe saber dar los adecuados silencios para una mejor asimilación de la palabra. Bien dichas, las municiones pueden leerse fundamentalmente, también pueden decirse de memoria, pero se recomienda que se lean para evitar errores y repeticiones. Puntuales, las municiones deben estar a tiempo, así como el monitor. El monitor no tiene que leer las lecturas, ni los lectores las municiones. ¿Para qué? Para evitar la repetición de ministerios. Mis hermanos, hasta aquí en este tema. Espero que sea de gran utilidad para mis hermanos del equipo de liturgia que me han solicitado este tema. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Que el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.